casa muy enfadado al no encontrar respuestas. Seguro te preguntas qué fue exactamente lo que sucedió después de que mire ese atroz episodio. Cuando apareció esa imagen del chavo con la cara desfigurada, saqué el CD y lo puse en un cajón, sin importarme si el capítulo terminaba o no. Por alguna razón, no quería contarle nada a mis padres, no lo sé, quizás simplemente quería olvidar lo que había visto, pero sabía que las cosas no se podían quedar así como si nada. Como había dicho, esperé una semana a que se volviera a poner el mercado en el que compre esta aberración, para pedirle, más bien, exigirle respuestas al sujeto que me vendió esto. Cabe destacar que durante toda la semana que esperé, ocurrían sucesos muy extraños en mi casa, las cosas se encendían solas, había veces que la ropa estaba en otro lugar, y hasta incluso, mi mamá juró ver una sombra pasar rápido por uno de los pasillos. Era como si de alguna manera, hubiera traído algo a mi casa además de ese capítulo. Pero para ser muy sincero, se me congeló la sangre cuando me dijeron que nunca hubo un puesto de películas en ese lugar. Aunque yo no era ningún pendejo para tragarme eso, yo sé lo que vi, yo sé que ese sujeto era real, y prueba de eso, es el CD del chavo que tengo en casa. Después de no haber encontrado al tipo, regresé a mi casa, y al pasar un rato, abrí el cajón y saqué el CD. Solo me quedaba viendo el disco sin decir absolutamente nada, pensando en todos los bellos momentos que fueron masacrados y arruinados por este maldito CD. ¿Y ahora qué hago? ¿Llevo esto con la policía? ¿Contárselo a mis padres? ¿Esperar otra semana para poder verificar que el tipo no es real? Simplemente no sabía qué hacer, pero ni loco pensaba reanudar esto en el viejo DVD, aunque este capítulo me dejó demasiadas preguntas, como por qué los niños actuarían así, si se supone que el chavo era su mejor amigo. ¿Y dónde estaban los adultos y por qué no ayudaron al chavo? Entonces opté por romper el CD, estaría muy decepcionado de no ver el final de esa historia, pero mandé todo a la mierda, y lo rompí de todas formas. Algo muy adentro de mí, me decía que me arrepentiría de haberlo hecho. Al día siguiente llegué a la universidad, donde me topé con mis dos compañeros, que aunque no eran mis mejores amigos, nos conocíamos muy bien, y siempre charlábamos. Sus nombres eran Richard y Patrick. El día transcurrió normalmente, hasta que se llegó la hora del receso. Los tres nos sentamos donde siempre, y nos pusimos a comer. Aunque no éramos mejores amigos, al menos los consideraba personas de mucha confianza, así que decidí contarles lo del capítulo del chavo. Cuando les platiqué sobre el capítulo, Patrick se empezó a reír, pero Richard puso una mirada algo confusa, que cambió a una mirada seria. Después Richard me preguntó qué había hecho con el disco, a lo cual yo respondí que lo rompí. Él me contestó diciéndome que no debía hacer eso, ya que en caso de que se tratara de algún ente paranormal, romper o tirar el objeto solo despertaría la ira de la entidad. Me sorprendí mucho, ya que parecía que Richard me creyó. Y también me asusté por lo que había dicho. Le pregunté a Richard qué era exactamente lo que podía hacer, pero antes de que Richard me contestara, su teléfono comenzó a sonar. Entonces Richard se fue al baño para contestar la llamada, y al regresar, dijo que se tenía que ir al hospital, porque su abuelo se había puesto muy mal. Después de ese pequeño suceso, el día transcurrió, hasta que terminaron las clases. Mientras caminaba a casa, pensaba muy seriamente en lo que Richard me había dicho, como diablos no se me pudo ocurrir que eso pasaría. Me sentía como un verdadero pendejo. Pero todo, absolutamente todo se detuvo cuando miré detenidamente hacia adelante. Justo a unos 4 pasos de mí, estaba el sujeto del puesto de películas. Me quedé congelado por la impresión, no sabía ni cómo reaccionar. El sujeto se me quedaba viendo con una mirada muy enfermiza, como si estuviera pensando miles de cosas sucias. Entonces el sujeto comenzó a avanzar hacia mí, lo cual hizo que entrara en pánico. Quería pedir ayuda, pero no había nadie en la calle. Tampoco sentía la mandíbula, y mucho menos podía moverme. Cuando el sujeto se acercó más, pude ver que tenía un sobre en las manos. El sujeto me comenzó a hablar en el oído. Supe que me has estado buscando. Jejejeje, pero descuida, no te haré nada, solamente vengo a dejarte esto, solo te pido que no lo rompas en esta ocasión, por favor. El sujeto metió el sobre en mi mochila, y se fue. Entonces, pude retomar el control de mi cuerpo, y me di la vuelta para confrontarlo, pero cuando me di la vuelta, el sujeto había desaparecido. En ese momento mi única reacción, fue salir corriendo a mi casa. Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue arrojar mi mochila al ropero, y pensar detenidamente todo lo que había sucedido. Para empezar, ¿qué es lo que era ese sujeto? ¿Una especie de fantasma o qué chingados?
Cuando me tranquilicé, saqué la mochila del ropero, y saqué el sobre que el sujeto había puesto adentro. Cuando saqué lo que contenía, me llevé el susto de mi vida. Era un CD, pero venía con una nota la cual decía, termínalo de ver. Me puse a pensar muy bien las cosas, así que decidí que sí, lo terminaría de ver, ya para terminar con todo esto, pero sería acompañado de alguien, ya sea alguien de mi familia, o algún compañero de mi universidad. Habían pasado los días, y ya era viernes. Pero este día, prácticamente terminaban las clases, y por suerte había pasado los exámenes finales con buena nota. Antes de que dieran la hora de salida, me reencontré con Richard y Patrick, los cuales llevaban días sin venir, y les comenté lo que había sucedido, de que me reencontré con el tipo de las películas, y que tenía el CD de nuevo. Le pregunté si podían verlo conmigo en mi casa. Pero Richard dijo que no podía, porque su abuelo había fallecido, y en su testamento, había puesto que Richard fuera a su cabaña en la montaña, y Patrick iría con él. Entonces Richard me tocó el hombro, y me dijo, que quizás la única manera de acabar con todo lo que estaba pasando, era acabar de ver el capítulo. Después sonó la campana de salida, así que, me despedí de Richard y de Patrick, y salí rumbo a mi casa. Mientras me dirigía a casa, me detuve un poco para mirar el cielo. El cielo estaba cubierto de nubes grises y negras, dándome a entender que se avecinaba una tormenta. Cuando llegué a casa, me fui directo a mi habitación, y saqué el CD. No me cabía duda, lo tendría que ver completamente solo. Ya que mis padres habían salido a la boda del amigo de papá. Tomé mucho aire, y empecé a conectar el viejo DVD, ya que era lo único que teníamos para reproducir discos. Entonces, cuando estaba a punto de colocar el disco, un trueno muy fuerte me había asustado, pero de puro milagro no se fue la luz. Así que, sin nada que perder, inicié el CD. No es necesario que diga en qué consistía el inicio, ya que todo, absolutamente todo fue igual, desde la pelea en la escuela, hasta la escena donde linchan al chavo. No les miento, fue volver la escena donde el chavo es linchado de una manera muy despiadada. Pero lo que me sorprendió, fue que cuando ñoño le derramó el ácido al chavo, la escena no se cortó en esta ocasión, se veía como la cara del chavo se desprendía por el ácido. Después de unos segundos, los niños se detuvieron. El chavo ya no se movía, ni respiraba. Los niños solo se quedaban viendo fijamente el cadáver sin vida del chavo. En eso ñoño comenzó a decir: me alegro mucho, ahora este muerto de hambre no nos jodiera nunca más. ¿Están dementes o qué? No pensé que solo lo íbamos a golpear, pero esto fue demasiado. ¿Qué pasa si los adultos se dan cuenta? No. Los adultos no se darán cuenta, porque mi papá ya vendió esta vecindad, y todos ya se fueron, solo quedaba el chavo, y el viejo parásito de don Ramón, aparte ni nos harán nada porque somos niños. No, no quiero formar parte de esto es demasiado. Tú también lo golpeaste, así que tú también formas parte de esto. Ni se te ocurra andar de bocón, porque te irá peor que a él, ¿entendiste? ¿Sí? Oigan, y ya que eliminamos al chavo, ¿por qué no eliminamos también a la chusma de don Ramón? Ahorita don Ramón no está, salió a buscar trabajo. Pero podemos esperarlo, jajaja. Entonces, se enfocó el cuerpo sin vida del chavo. Luego la cámara se desvaneció. Y salió un cartel el cual decía, 6 meses después. La vecindad se veía completamente abandonada, parecía que el señor Barriga en lugar de venderla, la había abandonado. Los escenarios se veían muy opacos, y los vidrios de las casas estaban rotos, y las macetas estaban más que muertas. Pero lo que me sorprendió fue que el barril del chavo no estaba en su sitio, lo que se me hizo muy extraño, porque en el otro CD, la vecindad no lucía así, y el barril estaba en su lugar. Entonces, la cámara enfocó el sitio donde los niños habían asesinado al chavo, pero para mi sorpresa, había 2 bultos de tierra, como si hubieran enterrado allí a 2 personas. No me cabía la menor duda, en ese sitio, estaban enterrados los cuerpos del chavo, y quizás, de don Ramón. Se volvió a enfocar el abandonado patio de la vecindad, pero en esta ocasión, se veía como un sujeto que parecía un vagabundo, entraba a la vecindad. El sujeto tenía un sombrero que cubría gran parte de su rostro, y una ropa muy rota, y muy sucia. El sujeto llegó donde estaban don Ramón y el chavo, para posteriormente, pararse enfrente de uno de los bultos. Vaya, aquí ya hace una víctima más de los corazones.
corazones podridos, y llenos de egoísmo y cagada. Se veía como el sujeto comenzó a escarbar en la tierra y sacar un barril, que para este punto no me sorprendió, era el barril del chavo. Luego, el sujeto abrió el barril y sacó el cadáver del pobre chavo. El tipo puso el cuerpo del chavo en el suelo y después puso su mano en su frente y comenzó a decir: La única manera de poder liberarte es que tu corazón tome venganza de los corazones que te hicieron esto. Quédate tranquilo, esto no te dolerá. El sujeto puso su mano en la cara del chavo. Y se comenzaron a ver flashbacks de el chavo triste, cuando sus amigos lo culpaban por algo, y también flashback de cuando Kiko provocaba al chavo, y finalmente, un flashback de cuando lincharon al chavo. Cuando esa secuencia terminó, me quedé en shock. El aspecto del chavo había cambiado. Sus ojos eran negros con pupilas rojas, y de sus ojos, chorreaba un líquido extraño. Su ropa se había vuelto negra con rojo. Pero lo que más me llamó la atención, fue ese extraño símbolo que tenía en la cara. Se notaba que este ser, ya no era ese niño de buen corazón. Ahora era un ser lleno de sed de sangre y maldad. El chavo comenzó a caminar hacia el otro montículo de tierra, ignorando al sujeto que lo había revivido. Entonces el chavo se puso a escarbar, y fue tal y como lo suponía. Había sacado el cuerpo sin vida, y apenas reconocible de Don Ramón. El chavo se quedaba viendo con un gran rostro de tristeza a el hombre que se había portado como su padre, que aunque era alguien flojo, y hasta mentiroso, no dejaba de ser una persona con un gran corazón. El chavo, junto con el sujeto, comenzaron a enterrar de nuevo a Don Ramón. Luego, se enfocó un escenario completamente nuevo. Ahora se enfocaba una casa algo grande, y parecía haber una fiesta en su interior. Adentro de esa casa, se encontraban Ñoño, Patty, Popis, Kiko, y Godínez. Entonces Godínez dijo: Oigan, ¿no sienten una sensación muy extraña? ¿A qué te refieres? No lo sé, siento como si algo malo fuera a pasar. Te preocupas demasiado, Godínez. Solo relájate y disfruta de la fiesta, jaja. Oigan, ¿y no se sienten mal por lo que pasó hace 6 meses? Carajo, ya vas a empezar de nuevo. Entiende, nadie va a extrañar a esos muertos de hambre. Pero eran personas de todos modos. ¿Sabes qué? Si sigues así, no dudaremos en hacer lo mismo contigo. ¿Qué pasó? Pues no es más que obvio, se fue la luz. Rayos, vámonos, que aquí ya no hay diversión. Mejor vayamos a la casa de Ñoño. Esta puerta está cerrada, no se puede abrir. Oye, Kiko, ¿cuánto tardará en venir tu mamá? Dijo que llegaría algo tarde, pero descuiden, las llaves están en el piso de arriba, espérenme aquí abajo. Entonces, Kiko comenzó a subir hacia el segundo piso de la casa. Y empezó a caminar por un pasillo largo, hasta llegar al cuarto de su mamá. Pero cuando llegó, se llevó el susto de su vida. ¿Qué? No puede ser. Chachavito, ¿eres tú? ¿Cuánto tiempo sin verte, cachetotes de marrana flaca? ¿Qué te pasó? Ahora soy yo el que va a jugar un nuevo juego. La cámara se volvió a enfocar a los niños, los cuales tenían caras de preocupación, debido a que Kiko ya se había demorado bastante. Entonces, Popis fue a buscar a Kiko. Kiko, esto no es gracioso. ¿Por qué te demoras tanto? No hubo respuesta, así que la Popis entró a una de las habitaciones. Solo para encontrar el cuerpo de Kiko, el cual tenía la piel pálida, y además sus ojos se habían tornado negros. No puede ser. ¿Qué pasó aquí? Pero cuando la Popis se dio la vuelta. Hola, Popis. ¿Qué crees? La reina Serafina quiere jugar un nuevo juego. El chavo sacó la muñeca de Popis. ¿De dónde la había conseguido? El chavo lanzó la muñeca directamente a la cabeza de la Popis, y para mi sorpresa, la muñeca cobró vida, y empezó a morder de una manera muy violenta la cabeza de la Popis. Popis empezó a gritar de dolor mientras intentaba quitarse la muñeca de la cabeza. Mientras el chavo se iba lentamente de la habitación, con una mirada de satisfacción. Se volvió a enfocar la entrada, donde los niños estaban muy extrañados, y hasta incluso, creyendo que de seguro les estaban jugando una broma. Al parecer, no habían escuchado los gritos de dolor de la Popis, lo que me pareció muy extraño. Vamos, Kiko, ya salgan, no vamos a caer en su jueguito.
ñoño. No creo que sea una broma, esto no me está gustando para nada, debemos irnos de aquí. Mira, tú. Los dos habían sido interrumpidos por un sonido muy grotesco. Se dieron vuelta hacia Patty, y esta estaba tirada en el suelo, con la cabeza invertida. Detrás de ella. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Pero ñoño, en lugar de verse asustado, se veía muy molesto. No tengo idea de qué te pasó o de qué eres, pero lo que sí sé es que te voy a regresar a la maldita tumba. ñoño salió corriendo a la cocina, y agarró un cuchillo, comenzando a amenazar al chavo, para que no se le acercara. Pero el chavo apareció detrás de él, y le metió una patada, a lo cual, ñoño respondió, haciéndole un corte en la cara con el cuchillo. Lo cual hizo que el chavo retrocediera, hasta perderse en la oscuridad de nuevo. Vamos, sal ya, maldito engendro del demonio. El chavo volvió a aparecer, pero esta vez, le dio un golpe a ñoño en el estómago, causando que este cayera al suelo. Pero después, con un movimiento rápido, ñoño le encajó el cuchillo al chavo en el estómago, causando que el chavo cayera al suelo. Entonces ñoño se puso encima de él, y empezó a decir: Bueno, chavito, parece que vas a regresar a la tumba, jajaja. No sé qué te pasó, y ni me interesa saberlo. ¿Sabes? Tu cara se ve algo sucia, parece que hay que limpiarla. ñoño se fue al baño de la casa, y regresó con una botella de ácido. Al parecer le iba a echar ácido de nuevo. Pero alguien había golpeado a ñoño en la cabeza, causándole una muerte instantánea. Era Godínez, el cual había golpeado a ñoño con un jarrón. El chavo se levantó del suelo, mirándose algo adolorido, pero podía caminar. El chavo se quedó viendo a Godínez por unos segundos. Y después se fue sin hacerle ni decirle absolutamente nada. La última escena, era del chavo saliendo de esa casa, y después salieron los créditos dando a entender que el episodio había acabado. Me quedé en silencio, no sabía cómo reaccionar. Pero cuando me levanté para quitar el CD, comenzaron a escucharse unos pasos que venían de las escaleras. Cuando fui al pasillo para ver qué era. Espero que te haya gustado, pequeño hijo de puta.